¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Mirad, este fin de semana he estado con Bar Sister, que dentro de poco habrá, os lo anticipo ya en su canal de YouTube, Entrenamiento Mental, del podcast vídeo de Esperanza Martínez, psicóloga deportiva. Hemos hecho un vídeo muy chulo sobre papelería. Es decir, y creedme que yo pensaba que aquí el que pilotaba de papelería era yo, pero resulta que no, que Bar Sister es una kung fu cinturón negro de papelería, pero una cosa increíble. Ella me dijo, Conver Brother, tráete tus cuadernos y tal, y hablamos de papelería. Y de hecho el sábado pasado que estuve allí, con motivo de unas charlas que tenía que dar en una iglesia, pues hicimos varias cosas. Una de las cosas que fui a su centro de entrenamiento, donde casi pierdo las piernas, en un entrenamiento fantástico con una entrenadora alucinante, del que todavía me estoy recuperando, pero por mi mala forma física. Y luego, entre las actividades que mi querida hermana tenía programada, pues una de las actividades era ir a una papelería. Y dije, ¿qué te parece? Y yo le dije, me parece maravilloso. Así que luego, después de comer, grabamos un vídeo la mar de chulo, y la verdad es que ahí con Bar Sister sacó material la mar de interesante. Pero bueno, de eso no quería hablaros, solo quería adelantarlo. De lo que os quería hablar es del asunto Halloween. Hoy es día 31 y por primera vez en mucho tiempo las calles españolas se llenan de niños disfrazados. ¿Os acordáis de E.T.? O sea, yo la primera vez que creo, así, el primer recuerdo consciente que yo tengo de Halloween es de E.T., la película de Steven Spielberg, antiquísima. Película que en su momento fue, pues, como Star Wars o cualquier película de estas, Indiana Jones, películas esenciales en un momento en el que el cine producía muchas películas, pero no al mismo ritmo que ahora. Y ahí aparecía en un pueblo donde ese extraterrestre desciende de su nave espacial y es apadrinado por Elliot, el niño que conecta telepáticamente con el extraterrestre, y hay un momento de fiesta de Halloween donde los niños se disfrazan de Halloween y disfrazan al extraterrestre. Y bueno, supongo que yo, como españolito que veía esa película, pensaba, bueno, pues una cosa de americanos, ¿no? De disfrazados que salen a las calles y piden caramelos por las puertas. Pero bueno, algo que veías desde la distancia. No muchos años después de ver E.T., un servidor, junto con su familia, fue a vivir a México, al México Distrito Federal, actualmente llamado Ciudad de México. Y ahí mis amigos, mis compañeros mexicanos, pues en Halloween se disfrazaban, iban por las casas pidiendo caramelos o frutos secos. Y había algunos vecinos que hasta nos daban dinero. Y era una cosa muy pintoresca que yo sabía que en México os estoy hablando de los años 80 en México, y en esa época ya estaba implantado. Yo volví a España, volvimos toda mi familia a España, pasaron años y años y años, y hasta hace unos pocos años no se ha puesto de moda con una fiesta infantil. Y de hecho, este fin de semana que estuve en casa de Bar Sister, y me llamó mucho la atención que en el edificio donde ella vive, pues había pisos enteros, o sea, pasillos comunes, pasillos de acceso a los apartamentos, ya decorados con luces, telarañas y estética Halloween. Yo tengo sentimientos encontrados. O sea, para mí, ahora mismo, mi primer sentimiento sobre el tema Halloween es que es una maldita molestia que tú estés en tu casa y te estén llamando pidiéndote cosas. Porque a lo mejor si tú tienes hijos, pues sí has comprado caramelos. Yo recuerdo en México, pues lo típico era ir al supermercado y comprar bolsas gigantes de caramelos para tener cosas que darle a los niños. Pero yo recuerdo hace unos cuantos años, me dio por abrir la puerta, porque normalmente ni abro la puerta, y apareció un chaval adolescente con unos cuantos niños que si teníamos caramelos. Y dije, pues no, quiero decir,
es que aquí vive con Verwife y con Verso 72 de Vidas en Red, y aquí no tenemos caramelos. Somos dos cuarentones en ese momento que no tenemos chucherías, porque no comemos esas cosas, porque ya somos gente que empezamos a empezar a ver con preocupación el tema de la salud. No, pero aunque sea unas mandarinas, me decía el chico, aunque sea unas mandarinas. Y yo pensaba, ¿para qué te voy a dar unas mandarinas para que las tires? O sea, ¿o tienes necesidad de mandarinas? Quiero decir, ¿esto es Cáritas o qué es? Así que le di las gracias. El chico era muy insistente, insistentemente le di las gracias, pero le dije que no tenía nada para ellos y cerré. Y a mí eso me pareció una molestia. Y de hecho hoy hablaba con alguien que me decía, mira, yo te trabajo en casa, pero me voy a ir a la oficina simplemente por no tener que sufrir la molestia de niños llamándote. Tú imagínate que tú vives en una urbanización donde hay muchos niños. En una urbanización, quieras que no estás saliendo a la calle, ¿no? Son vecinos que son más o menos conocidos, que aunque sea por vergüenza, no van a tener una mala respuesta de iros a la porra, niños, dejarme en paz que estoy viendo la tele. Y no me extraña que haya gente que esté buscando edificios de viviendas o urbanizaciones sin niños. Lo entiendo perfectamente. Es decir, yo soy un tipo de familia un poco numerosa, me he criado con niños, disfruto donde hay niños, me lo paso bien jugando. Este verano en Rumanía estuvimos ahí haciendo actividades con niños, siempre me lo paso bien. Soy parte de una iglesia evangélica donde hay muchos matrimonios, niños, y es divertido, pero tu casa es tu casa. Tu casa es tu casa. Entonces, esa es la primera reacción que me provoca Halloween. Es decir, ¿a qué viene esa intromisión? Por otra parte, me hago preguntas sobre la seguridad. Es decir, yo si tuviera hijos, yo no dejaría que fueran solos. Por lo tanto, te toca ir con tus hijos a llamar a puertas de desconocidos. Y esto es Madrid. O sea, aquí en Madrid, el concepto de intromisión todos lo tenemos bastante claro. Es decir, si tú llamas a la puerta de alguien es por una razón muy buena, no para pedirle caramelos. O sea, a mí el de Tecnocasa cuando me llama, que me llama para nada, le atiendo por educación y no le digo nada porque al final es su trabajo y lo respeto. Pero en el fondo digo, tú aquí no tienes que... Lo que yo pienso es que tú aquí no tienes que llamar para nada. Es decir, ¿qué me llamas? ¿Para hablarme y contarme si he visto alguna vivienda en alquiler? No, tío, esto es una gran ciudad. Pero hay otra cuestión que es la cuestión que pienso sobre todo, y esta cuestión que pienso sobre Halloween fue algo que pensé a raíz de un tipo que conozco que es papá de varios hijos y que me dijo, yo en Halloween no llevo ni siquiera a mi hija a la guardería ni al colegio porque mi hija tiene pesadillas y muchos de estos temas de Halloween pues a mi hija le han provocado pesadillas. Entonces, a mí esto no me parece una fiesta infantil. Este tipo no es un fanático, este tipo no es un tipo rarito, no es nada raro. Simplemente un tipo que piensa que Halloween no es una fiesta para niños y que él tiene niños pequeños que se aterrorizan de ver ciertos disfraces y ciertos escaparates y ciertas cosas y no le gusta. Y yo creo que como padre está en su perfecto derecho de decir, a mí esto no va conmigo. Y no hay ninguna obligación que diga, no, es que tú tienes que participar, que es lo que ocurre con muchos colegios. Es decir, llega el colegio y llega la fiesta de Halloween. Entonces tú no quieres participar de eso. Que puede ser por muchas razones. Puede ser, una razón es porque, como decía este padre, no me parece una fiesta apropiada para niños, ni adecuada. No, pero son de disfraces. No me da la gana de participar. Luego hay otro tipo de razones que son las razones de tipo religioso. Yo sé que dentro de los círculos en los que yo me muevo, ya sabéis que yo soy cristiano evangélico, soy protestante, pues hay algunos que hay de todo dentro del mundo protestante. Hay algunos que dicen, bueno, dejémoslo en fiesta de disfraces y no le demos más importancia, y otros que dicen, no, yo no quiero tener nada que ver con esto por motivos de conciencia, y respeto ambas opciones. De hecho, hoy veía en TikTok que algunos colegios católicos de Sevilla y de otras ciudades pues decían, mira, hay una festividad que sí es española y que sí
digamos, está en línea con la tradición católico-romana, que es la festividad de Todos los Santos. Y eso me parecía una opción muy interesante. Yo no soy católico romano, pero me parece que por el contexto de nuestro país y también por la tradición religiosa de nuestro país, tiene mucho más sentido decir, vamos a disfrazar a nuestros niños de santos. Y entonces te veías a un niño de San Isidro, otro niño de San José, otro niño de no sé qué, uno disfrazado del Papa Francisco, que me hizo bastante gracia. Incluso veía niños latinos disfrazados de santos, de sus santos famosos de su país, ¿no? Santa no sé qué, Santa Rosalía de Quispe o de no sé dónde. Pues me pareció pues mucho más interesante, por un lado, porque tanto las tradiciones cristianas dentro de los católicos españoles o de los católicos de América Latina, pues tenía mucho más sentido. E incluso yo, como protestante, me siento más próximo a esas tradiciones que a las tradiciones de disfraces terroríficos. Ahora, si a mí me preguntáis, a mí como protestante, me preguntáis qué pensamos los protestantes, bueno, primero es que no hay un pensamiento único, es decir, los protestantes todos piensan igual, no, hay protestantes que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Hay algunos que piensan que, bueno, en general, lo que todos pensamos, en general, con los matices, es que el mundo espiritual existe. Es decir, existe un mundo espiritual en el que hay seres espirituales malvados, ángeles caídos, hay seres espirituales obedientes a Dios, existe un destino más allá de la muerte, es decir, después de la muerte hay una vida más allá de la muerte, hay un juicio personal y hay un juicio para condenación y hay un juicio para salvación. Y hay un destino para los que en vida decidieron vivir de espaldas a Dios e ignorar a Dios, y hay un destino para aquellos que decidieron creer en el enviado de Dios, que es Jesús. Resumiéndolo mucho, lo que quiero decir con esto es que para la mayoría del mundo protestante, para la mayoría del mundo católico romano, y en ese sentido yo creo que estamos bastante de acuerdo, las distintas tradiciones cristianas, es que el mundo espiritual existe y no es un asunto ni de broma ni de disfraces. Habrá algunos que reaccionen más seriamente diciendo, ese día mis niños se quedan en casa o nos vamos al parque o nos vamos a hacer algo juntos como familia, y habrá otros que dirán, bueno, pues mira, yo voy a disfrazar a mi niño de superhéroe. Que yo conozco gente de mi iglesia con las dos tendencias, que no quieren tener nada que ver, lo cual me parece coherente, si ellos piensan eso y en conciencia piensan eso, y otros que dicen, pues mira, a mí yo pienso lo mismo, que el mundo espiritual existe y que no es cuestión de broma ni de fiesta infantil, así que mis niños pues sencillamente no se van a disfrazar ni de demonio ni de fantasma, lo voy a disfrazar de Capitán América, y así que mi niño va de Capitán América, y si a alguien le parece mal, pues esta es mi fiesta de disfraces y la disfruto como quiera. Pero en el fondo hay una cosa en común, y es que no queremos tratar con ligereza un asunto que para nosotros es serio. Y esto se puede trasladar a cualquier otro aspecto de la vida. Es decir, imaginad que vamos a hacer una fiesta infantil. Entonces lo que quiero decir es que si nosotros hiciéramos una fiesta infantil sobre algo sobre lo que la sociedad está muy concienciada, por ejemplo, yo qué sé, es que vamos a decir, hacer una fiesta infantil sobre el asesinato de mujeres, o hacer una fiesta infantil, eso eso sería como una intención ofensiva, ¿no? Cosa que nadie querría hacer, pero hacer una fiesta infantil trivializando un asunto que para la sociedad es importante, pues habría mucha gente que se enfadaría, o gente que diría, pues yo no quiero participar de esto. Y esto es lo que pasa en el mundo cristiano, es decir, trivializar un asunto que para los cristianos y sospecho que para los judíos y musulmanes es lo mismo. Es decir, todas las religiones monoteístas, en algunas cuestiones muy genéricas, muy genéricas, pues no vamos a querer trivializarlas. Y yo sospecho que, si hablamos de judaísmo ortodoxo, ni te digo, o sea, los judíos tienen sus propias fiestas y ellos no van a querer participar en una fiesta donde se tratan, pues,
temas de espíritus y demás. Si hablamos de musulmanes más o menos practicantes, los musulmanes también tienen sus propias fiestas y no van a querer trivializar sobre temas sobre los que el mundo islámico tiene bastante respeto. El tema de los espíritus, de los genios, a ellos no les hace ninguna gracia. Y aparte de que ven que esa fiesta es una fiesta de una cultura que trivializa cosas sobre las que no cree. Así que si tienes en tu oficina, tienes a alguien que no participa en esa fiesta, sea porque cree que no es para niños, o sea porque pues, por su religión o sus convicciones, pues no le parece adecuado, pues yo creo que en el fondo aquí lo que hay que ver es el respeto a todos. Y de esto se debería de tratar. Es decir, si nos importa la libertad individual, deberíamos de respetarlo y de no presionar a familias para que el niño vaya disfrazado o para que el niño no sea un paria, porque resulta que en su clase o en su instituto se pasan una semana entera de Halloween o una semana entera de carnaval. Esto es otra cuestión sobre la que hay también sentimientos encontrados. Y a mí, en el fondo, a mí todo esto me hace pensar en una cuestión que tiene que ver con la deriva de nuestro mundo actual, que es que parece ser que aquí todo se protege mucho, pero yo no sé si a los niños los estamos protegiendo como debemos protegerlos. Con esto quiere decir que esta sociedad está exponiendo a los niños a cuestiones para las cuales pues no deberían de estar expuestos. Hablamos del orgullo gay. Hablamos de escaparates con contenido sexual. El otro día me decía un amigo, no quiero que mi hija pase por cierta calle porque no quiero que mi hija vea lo que sale en ese escaparate. Y mi amigo no es un radical, mi amigo es un tío bastante tolerante, pero resulta que yo pienso lo mismo que él. Y yo pienso que muchas veces algunos padres ni siquiera se han planteado esas cosas. Pero estamos exponiendo a los niños, a mí, bueno, por supuesto, lo que sí que me parece, y esto ya está fuera de tema, totalmente, es que haya padres que vayan con sus hijos a ver el desfile del orgullo gay en Madrid como si fuera la cabalgata de los Reyes Magos. Es decir, y estoy hablando de padres muy bien intencionados, es decir, gente que tiene valores de respeto, concordia y de que somos una sociedad abierta donde tenemos que respetar a todo el mundo. Valores que yo comparto, obviamente que comparto, pero luego llevan a sus hijos al desfile del orgullo y se encuentran actos de provocación altamente obscenos que si son desagradables para un adulto, para un niño no se deberían de permitir en la vía pública. Eso es otro tema. Eso es otro tema, pero creo que es un tema que está bastante relacionado. Yo recuerdo cuando yo vivía en el centro de Madrid, al principio de llegar a Madrid, y como yo vivo en mi mundo, en mi pequeño mundo, de pronto me encontraba con la fiesta de Halloween y en el metro me encontraba algunos disfraces espantosos. O sea, algunos disfraces muy bien hechos, ¿eh? O sea, se ve que le habían dedicado horas. Pero yo, el converso de 11 años, que era un muchacho melindroso y asustadizo, si yo hubiera visto eso de niño, me hubiera llevado un disgusto bastante grande. Y yo creo que no se está teniendo en cuenta a los niños en este tipo de cuestiones. Luego podríamos hablar, pero yo no soy quien para hablar de eso, primero porque yo no tengo niños, pero es que este fin de semana he tenido conversaciones muy interesantes sobre cómo algunos padres están gestionando este tipo de cosas. Y yo no me voy a meter ahí, pero sí me voy a meter en una cosa. Yo creo que como sociedad tenemos que sentarnos a pensar algunas cosas. Es decir, en vez de actuar por inercia y en movimiento de manada, sí que debemos plantearnos ciertas cosas y decir, oye, ¿esto es adecuado? ¿Esto está bien para mi niño? ¿Quiero que mi niño esté expuesto a eso? ¿No? Y luego si tú decides que sí, pues fabuloso, es decir, tú has llegado a esa conclusión, pero por lo menos plantéatelo. Que yo estoy escuchando ahora seguro muchos padres diciendo, pues converso, mi hijo va a Halloween y a mí no me parece nada lo que tú dices. Oye, pues si esa es tu decisión, fantástico. Yo no estoy diciendo que los que van a Halloween son malos padres, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces
deberíamos de tener en cuenta todas las sensibilidades y por lo menos llegues a la conclusión a la que tú llegues, que llegues después de haberle dado algunas pensadas. Pero por desgracia, en esta sociedad no se le está dando a los niños la importancia que se les está dando. El otro día este fin de semana, hablando con un muy, muy querido amigo, que por cierto me escucha, saludos, tú sabes quién eres, y su esposa y su pequeña hija, que es la niña más bonita del mundo. Me decía, mira, ¿tú sabes qué contenidos infantiles consume mi hija? Le estoy poniendo Heidi. ¿Por qué? No sé cuántos de vosotros que me escucháis habéis visto programación infantil. Algunos, y ya no digo con contenidos ideológicos como aquellos dibujitos de Netflix del toro que decía que él se identificaba como un toro femenino. No, ya no me meto en eso. Quiero decir, algunos dibujos animados son muy feos. Feos, desagradables, violentos, gritones. No, quiero decir, quizá sea porque yo soy un cincuentón nostálgico, pero había algunas cosas. Me decía la esposa de mi amigo, amiga mía también, me decía, hombre, mi hija ve Heidi porque es bonito. Marco me parece un dramón demasiado, y estoy contento, es decir, estoy con ellos, es decir, no todo lo antiguo es bueno porque es antiguo. No, había cosas que eran dramones, y a mí lo del Marco me parecía, o sea, un niño y su mono viajando por el mundo para buscar a su madre. El niño solo. Ostras. Primero me parece ficción. Segundo, que desagradable todo. Pero lo que quiero decir es que me parece muy bien que haya padres que escojan cuidadosamente los contenidos que sus hijos consumen. Y algunos, pues, por ejemplo, como estos amigos míos me decían, yo le pongo Heidi y le pongo Barrio Sésamo y la gallina Caponata. Oye, pues me parece muy bien. Quiero decir, ese padre quiere que su hijo disfrute de una infancia como la que él tuvo. Y yo estoy seguro que si a un niño le pones Barrio Sésamo, le pones Érase una vez la vida, le pones ese tipo de dibujos que son dibujos bonitos, ese niño se lo va a pasar bien. Y no solo se va a pasar bien, sino que yo estoy seguro que ese niño, cuando sea adulto, decía, pues mi padre me ponía estas cosas y, jolín, lo que aprendí con Érase una vez la vida. O qué bien me lo pasé con Coco o con el conde Drácula contando galletas o con este tipo de cuestiones, ¿no? O con Heidi. Qué bonito, las canciones. Pues amigos, protejamos a los niños. Y recordad que los niños no tienen dueño. Pero el Estado no es el dueño de los hijos, como decían algunos socialistas españoles bastante desacertados. Los padres son responsables de los niños. Los padres son los que tienen que cuidar y educar a los niños. Los padres son los que deciden sobre la educación del hijo. No el Estado, no el gobierno, no el Ejecutivo. No. Son los padres y solo los padres. Un saludo y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.